finalmente el autor tendrá que responder algunas dudas y algunas preguntas. Roberto González Villarreal, doctor en Economía, profesor investigador del doctorado en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene muchas publicaciones, diversos temas, y yo creo que lo único que esperamos es que tome la palabra y nos cuente desde dónde construyó este libro y que nos cuente su historia. Buenas noches. Yo debo decirles que me siento como en casa. Esta es la primera vez que vengo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, vine la otra vez aquí a conocer a la Sebastián Camene y a Beatriz. Me acerco un poco más. Y me siento como en casa porque efectivamente este libro tiene una historia muy particular. La historia es que yo cuando llegué al DF, yo soy norteño, y cuando llegué al DF a mí me tocó la época de Monterrey. Así es que las cosas que está haciendo referencia no solamente las conozco, sino las viví. Viví la época, yo estaba en el TEC, viví la época en donde la Liga intentó secuestrar a don Eugenio y se desató inmediatamente una cacería. Y algunos compañeros míos los desaparecieron. Yo me quedé con eso de que algunos compañeros fueron desaparecidos y me parecía distinto a la carnicería que hicieron. Eso es algo que uno no se vivió. Pero cuando yo del DF me tocó la huelga de hambre, y después me tocó la segunda, y es la que ya no me acuerdo, es la que nunca voy a olvidar, es la de 1982, cuando hubo el cambio de gobierno. Nosotros estábamos ahí, yo estaba muy joven en esa época, y estábamos ahí en Catedral y platicando con doña Celia. Yo dije, algún día hay que escribir este libro, o algún día hay que escribir sobre los desaparecidos como técnica de desaparición. Y eso es un punto fundamental. El problema aquí es la reconstrucción de una tecnología. Yo soy de los que creen, a partir de los archivos, y ahorita voy a hablar un poco más de los archivos, yo soy de los que creen que es una tecnología, es decir, un conjunto de técnicas que se fueron ensamblando en un momento dado. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo que se puede incluso reconstruir. Y este libro es la historia de la reconstrucción de una técnica, de un conjunto de técnicas represivas particulares. No es la única, y no se aplica de manera unívoca. Junto a la represión, por ejemplo, no voy a usar ejemplos, junto al asesinato, junto al encarcelamiento sin pruebas, junto a otras formas de represión, hay en un momento dado de la historia de México se constituye una tecnología específica, a la que llamamos tecnología de la detención-desaparición. Eso no es porque se le ocurrió a un general, que podemos traer el nombre y podemos debatir todo lo que quieran, pero fue articulándose progresivamente y cambió después tanto de responsables, que siempre tienen nombre, ni modo que no tengan nombre. Eso es obvio, y se tienen que decir, y además es bastante complicado después decirlo, porque no solamente hay un documento, hay muchos documentos, y unos documentos desmienten a otros. Incluso yo soy de los que creen que la tecnología de la desaparición justamente aprovecha esa heterogeneidad documental, esa heterogeneidad burocrática, para generar este asunto de la desaparición. No es casual. También la heterogeneidad entre las pruebas documentales, entre el discurso jurídico y el discurso histórico y el discurso político, es parte de la misma tecnología. Se utiliza, y ese es el punto fundamental, se utiliza, y uno tiene que reconstruirlo con todos los problemas que esto tiene.
Voy a contarles alguno y vamos a seguir discutiendo, porque yo creo que aquí el maestro Facio, yo le decía hace ratito que me siento muy cómodo con la exposición, porque este es un libro efectivamente de combate. Es un libro de combate, lo que no quiere decir que sea un libro solamente de denuncia, es una forma de reconstruir la formación heterogénea de una tecnología. Y ese es el punto. Podemos después discutirlo por ahí. Pero para empezar, no es algo incidental. No ocurre porque a unos se les fue la mano. Es un conjunto que se va formando y después se convierte tiene sus propias técnicas, sus propios saberes, y muchos no están ni siquiera documentados. Por lo tanto, se convierte en una dificultad de intelección mucho mayor. Y bueno, no solamente es un problema científico, sino sobre todo es un problema de intelección, que es otra cosa y tiene otra dimensión. Yo quería ubicar también la presentación de este libro en el momento de la UACM. También no me lo voy a obviar por el tiempo, pero tengo que decirles que me siento muy satisfecho, me siento muy satisfecho por estar en la presentación de este libro en una universidad recuperada por la lucha, y también en compañía de muchos compañeros académicos, pero también militantes. Hoy miles de personas han sido detenidas y desaparecidos en México. Algunos dicen que decenas de miles, otros dicen que un poco más. No es fácil saberlo. El registro de un desaparecido es una guerra sorda entre las fuerzas de la memoria y las técnicas de la desaparición. Hay que luchar a brazo partido contra todos los procedimientos discursivos, legales, burocráticos e institucionales para construir un caso, para hacer una denuncia, para presentar cargos. Y aunque apenas es el inicio, es una lucha llena de trampas, de mentiras y de obstáculos, como lo estamos viendo en estos días, con las cifras de gobernación, las de los organismos internacionales de derechos humanos o las asociaciones nacionales, estatales y regionales unidas por los desaparecidos. Mientras estamos aquí, miles de madres, familiares, amigos y compañeros están buscando a sus hijos, hermanos y compañeros en todo el país. No es una práctica circunscrita a ciertas regiones o ciudades consideradas violentas, tampoco a zonas rurales, alejadas o bajo el poder del crimen organizado. No, ocurre en todas partes. Pero no es algo nuevo. Por el contrario, la práctica de la detención, desaparición o desaparición forzada tiene ya una larga historia en nuestro país. Y esa es la historia que cuenta este libro. ¿Cuándo inició esa extraña práctica de reprimir desaparición? ¿En qué consiste? ¿Quién, cuándo, en qué circunstancias, en qué procedimientos desaparecen a las personas? ¿Cuál es el ciclo que se recorre entre una detención y una desaparición? ¿Cómo se fija? ¿Cómo se recupera el rastro de un desaparecido? ¿Cómo evolucionó la práctica? ¿Cómo se ha transformado de modo tal que si en 1969, cuando el Comité Eureka registra el primer desaparecido, ahora se cuentan miles y muchas organizaciones estatales y regionales que reclaman su aparición? ¿Qué ocurrió? Son las preguntas que aborda el texto y propone una posible guía del texto. Y otra vez, a mí el discurso de la verdad única y me parece que es un discurso no solamente autoritario, sino falso. Más que hablar de explicaciones científicas, prefiero hablar de vías de intelección posible y de efectos de verdad producidos. La historia de la desaparición es una historia paradójica. Solo se puede hacer desde el lado de las víctimas y solo desde los fracasos del poder. Y este es un punto que nos va a distinguir a unos de otros. Recordemos, se trata de desaparecer a una persona y de borrar su rastro, incluso su existencia. ¿Para qué querrían los represores hacer el elogio de su eficacia o describir los pormenores de su tecnología? ¿Para qué querrían? No, la historia de la desaparición es el relato de los fracasos del poder. Buscó borrar la existencia de un adversario y gracias a la lucha de las madres, las esposas, los hijos, los familiares, los compañeros, los investigadores, los defensores de los derechos humanos, gracias a la memoria construida por esas luchas, es que se puede establecer el nombre y se puede establecer una biografía. El texto dice,
El nombre de un desaparecido es un bofetón al poder. Buscó desvanecer, hacer dudar de la existencia de arte y se le regresa como denuncia, como reclamo, como exigencia. La historia de la desaparición es una historia desde las víctimas, desde la memoria de las víctimas elaborados por los defensores, por el Comité Eureka y muchas otras organizaciones. Yo no soy de los que creen que existe el Comité Eureka. Organizaciones locales y regionales están ahí, no cuente que no. No hay de otra. Dejemos a los liberales, a los funcionarios y a las comisiones de derechos humanos subordinados al Estado los relatos de bandas desbordadas, de un poder que no se controla a sí mismo, y nosotros digamos las cosas por su nombre. La detención-desaparición es una tecnología represiva compleja, que se fue formando, que tiene su lógica y su desarrollo, y que ahora, después de muchos años, ha sido recuperada en una guerra que no es contra el narcotráfico ni contra el crimen organizado, que nunca lo fue, sino que se revela cada vez más como una estrategia para administrar las industrias criminales y sobre todo para controlar las multitudes, los innumerables focos de resistencia popular y ciudadana cada vez más se forman en distintos espacios de poder. Y como es obvio, estoy utilizando el poder en el sentido que no es el gubernamental o jurídico-administrativo, eso es obvio. Si hoy la detención-desaparición es una práctica recurrente en una guerra donde se confunden los malhechores con las fuerzas del Estado, es porque fue creada, desarrollada y perfeccionada por organismos militares, policíacos, de inteligencia y de seguridad del mismo Estado. No parece extraño que los mismos militares que han sido denunciados y condenados por la desaparición de personas más tarde fueran acusados de ligas con el narcotráfico y de delincuencia organizada. Hay que decirlo sin rodeos. El Estado es el maestro del crimen. Pero vayamos por partes. ¿Qué es la desaparición? Una práctica que se formó en la lucha contra la insurgencia rural en Guerrero. Luego se extendió a todo el territorio nacional y a múltiples campos de ejercicios del poder. Una práctica, es decir, un conjunto de acciones que tienen como propósito desaparecer al adversario, borrarlo de los circuitos políticos. Una tecnología que surge del ensamblaje de técnicas, tácticas, saberes e instituciones utilizadas para atender problemas de gobierno. Y este es un punto central. No es un accidente o un incidente, no puede atribuirse ni a una institución ni a un funcionario, sino que resulta, se forma, se constituye en el marco de una lucha general contra la subversión, contra la insurgencia rural primero, luego urbana y más tarde a cualquier conflicto político o situación de riesgo. La desaparición es una tecnología que surge en una situación de guerra, primero en una zona limitada geográficamente, las montañas de Guerrero, pero luego social e ideológicamente. Los guerrilleros urbanos, los jóvenes radicalizados, los luchadores sociales, y más tarde, debido a una estrategia inmanente, todo adversario puede desaparecer. Y es una tecnología represiva particular. Antaño, las cabezas de los enemigos del Estado se mostraban a la picota para escarmiento de la población. En otros tiempos, los derrotados mostraban sus heridas en las prisiones y en las morgues. En ambos casos, el conflicto estaba reconocido, la lucha estaba abierta, los vencedores exhibían las presas de la guerra. En la desaparición, no. Los adversarios no se encuentran, nadie sabe dónde están, ni cuáles son sus nombres verdaderos, ni dónde está su cuerpo, ni cuál fue su batalla, ni cuáles fueron sus ideales. Según los desaparecedores, no existen. Extraña tecnología para gobernar. Hay un momento en la lucha contra la insurgencia rural que algunos de los detenidos, de los presos, de los combatientes no fueron reconocidos. Se los llevaban, los detenían, los encarcelaban, los interrogaban, pero nunca regresaban. Nadie sabe qué era de ellos, ni de sus cuerpos, ni de sus vidas. No fueron adversarios, no fueron enemigos, no fueron combatientes, no fueron. Y si acaso se encontraban trazas de su memoria, de su encarcelamiento, de su tortura, luego no se supo qué les pasó. Quizá murieron 2 veces en tiempos y lugares distintos, y eso los archivos lo dicen bien. Quizá nunca fueron apresados, quizá otros los asesinaron o su nombre estaba errado y no permite saber quiénes eran, ni por qué luchaban, ni por qué fueron detenidos, ni si fueron apresados, no se sabe. Los heridos, los presos, los muertos políticos
son enemigos en desgracia. Los cuerpos tienen la marca del Estado, son figuras derrotadas pero reconocidas. Más aún, son ejemplos de la fuerza del poder, son presas obtenidas en una batalla que no se oculta, por el contrario, se exhibe, se vuelve historia. En la desaparición no, las víctimas se borran, los triunfos se esconden, los combates se minimizan, parecería ser que un velo de pudor cubre las relaciones de poder, si no fuera porque el secreto que se guarda no es del orden de la palabra, sino del destino, más aún de la existencia de los sometidos. El secreto, la negativa, la ignorancia, el olvido, la tachadura, la rasgadura, las contradicciones, las confusiones, todas son técnicas para desaparecer a las personas, para difuminar su memoria, desconocer los conflictos, callar la batalla. La tecnología de la desaparición opera en el límite de la existencia política y jurídica de los sujetos. Transita siempre entre la desaparición radical y los recuerdos apenas manifiestos. Se trata de trastocar los derechos de vida y muerte de los individuos para regresarlos a un punto anterior, al cuestionamiento de su existencia misma. Esto es lo que pasó en la década de la llamada Guerra Sucia, la que sentó las bases para ese escándalo histórico que las palabras no alcanzan a nombrar, de las decenas o centenas de miles de desaparecidos en México y América Latina durante los últimos 40 o 50 años. En los últimos años y en estos momentos, y en las dictaduras sudamericanas atroces y sanguinarias, se alcanzaron las cifras indignantes, escalofriantes de los desaparecidos de México hoy día, los de hoy, no los de antes. Las de estos años, las de hoy. Y es que la novedad de los sexenios panistas, que es cierto, estaba ya contemplada en la última fase del desarrollo de la tecnología de la desaparición en las épocas priistas, sobre todo en las Salinas y Cedillo, es que la desaparición no se aplica solo a los contrincantes políticos, también pueden desaparecer los adversarios en los negocios, como los narcos y el crimen organizado, las poblaciones en territorios de casa, como los trabajadores de Ciudad Juárez, los travestis de Chiapas, los gays de Colima, los indigentes en Oaxaca y en Culiacán, los migrantes de Tamaulipas, también los sindicalistas como los maestros de la CENTE o los petroleros de Nuevo León, también los transeúntes en regiones en disputa como los estudiantes de Cherán o los jóvenes de Coahuila. Hay que echarle un ojo a Coahuila, son más de 1.500 desaparecidos en el estado en los últimos años, los periodistas de Veracruz y Sonora, los adolescentes de Morelos, los miembros de desgracia en las mismas instituciones de seguridad, porque también hay policías, también hay militares y marinos desaparecidos, no solamente de hoy, sino de antes. Hoy puede desaparecer cualquiera en cualquier parte. Eso es lo que buscan los represores. Sus acciones tendrían éxito si las madres de los desaparecidos, obviamente no solamente la de Rosario, sus amigos, sus compañeros, sus vecinos y familiares no los rescataran del olvido, no los buscaran en archivos, documentos y denuncias, si no los identificaran y trajeran de nuevo, si no los arrancaras de las garras espumantes. Ahora los desaparecidos están aquí, siguen resistiendo, tienen nombre, participan en nuevos combates, han formado otros campos de guerra, otras estrategias, otra moral y otra política. Los y los desaparecidos siguen siendo una afrenta al poder. Cada vez que se les evoca es una jornada política. Han abierto una lucha sin cuartel y sin descanso. Aquí están. Su memoria es un arma. Su recuerdo anima la exigencia de que regresen, los de ayer y los de hoy. De saber dónde están, quién se los llevó, dónde estuvieron, qué fue de ellos. Así lo han dicho sus madres, sus hijos, esposas, hermanos, amigos y compañeros. Así lo ha dicho el Comité Eureka y lo siguen diciendo las madres de la Caminata por la Justicia de Chihuahua, las madres en huelga de hambre de la PGR y las demás asociaciones regionales y estatales unidas por los desaparecidos. Vivos los llevaron, vivos los queremos.